Esta es la continuación del tutorial anterior donde te mostré cómo decorar unas cajas de cartón. Ahora te muestro la idea 2 y la idea 3. Hola amigos, ¿qué tal? Yo soy Alicia Rodal y esto es Crear y Reciclar. Para la segunda idea que te quiero mostrar, voy a reutilizar esta cajita de cartón cuadrada. La vamos a abrir por completo. Le voy a cortar algunas piezas de cartón que son innecesarias. Vamos a abrir la caja por aquí, por donde está pegada. Usamos un cúter con mucho cuidado para no romper la caja. Ya tenemos la caja completamente abierta y estirada. Para forrarla voy a reutilizar la misma tela que utilicé para la idea número 1. Es un trozo de tela de un pantalón viejo. Vamos a calcular el trozo de tela que necesitamos para forrar toda la pieza. Vamos a pegar la tela encima del cartón de esta forma. Forramos únicamente el cartón o la caja por fuera y el resto de las pestañas como de 1 centímetro. Cortamos la tela sobrante dejando un borde como de 1 centímetro, menos en esta pestaña que la voy a dejar sin forrar. Voy a doblar la tela de esta forma. Así puedo pegar la tela encima de la tapa, pero sin forrar esta pestaña, que la voy a dejar así porque me gusta el color dorado. Doblamos hacia adentro todas esas pestañas, todos esos bordes que dejamos y los pegamos. Esta parte de aquí la voy a pegar después. Voy a ir doblando y pegando estas pestañas para empezar a doblar y pegar la caja para devolverla a su forma original. Ahora sí voy a terminar de doblar y pegar esta parte para dejarle esa forma curva. Para poderlo pegar primero tenemos que cortar la pieza así. De esta manera es mucho más fácil doblar y pegar. Para cubrir esta parte voy a recortar una pieza que tenga esa misma forma y se la pego encima. Si quieres también puedes forrar la caja por debajo. Para decorarla voy a utilizar la misma cinta de pedrería azul. Esta parte la puedes decorar como tú quieras. Puedes forrarlo completamente, incluso si quieres la tapa o como quieras. Yo voy a cortar una tira con 3 filas de piedritas y voy a pegar una en la parte de arriba y otra en la parte de abajo. Esta parte la voy a dejar así para que sea fácil de abrir y cerrar. Voy a forrar esta parte de la caja también para que se vea con un mejor acabado. Y si tú lo prefieres, puedes forrar también todo el interior de la caja. Listo, ahora le voy a dar el toque decorativo especial con el hilo metalizado que utilicé en el tutorial anterior. Esta técnica te la explico paso a paso en el vídeo anterior. Me encanta cómo se ve la cajita. Recuerda, escríbeme un comentario si te ha gustado esta idea o coméntame si tú decorarías la caja de una forma diferente. Ahora te muestro lo que voy a poner dentro de la caja. Voy a reutilizar un tubo de cartón que voy a forrar por fuera para poner 2 relojes. Y ahora los meto dentro de la cajita que hemos decorado. Esta también puede ser una preciosa idea si tienes que hacer un regalo.
Coméntame, ¿para qué otra cosa harías una linda cajita como esta? ¿Qué otras cosas podríamos guardar en ella? Ahora te muestro la idea número 3. Voy a reutilizar esta cajita de té que es rectangular. Me gusta sobre todo la parte de adentro. Con este estampado y color no voy a tener que forrarla por dentro. La voy a forrar por fuera con la misma tela azul de las ideas anteriores. Si tú quieres la puedes forrar por debajo también. Yo la voy a forrar por fuera cortando la tela por todo el borde de la caja. La voy a decorar con una tira de piedritas por todo el borde de la tapa y por la parte de atrás, de manera que se pueda abrir y cerrar. Y ahora la voy a decorar con el hilo metalizado de esta forma, decorando únicamente la tapa. A que se ve espectacular. A mí es que me encanta cómo se ve. Coméntame si esta la decorarías de una manera diferente. ¿Qué cosas se te ocurre que podríamos guardar dentro? Por su forma alargada, yo creo que caben muchas cosas. Coméntame todo lo que se te ocurra. También es una bonita opción si tienes que hacer un regalo. Yo lo hice como parte de este conjunto de cajas que voy a decorar todas del mismo estilo para guardar todo lo que son complementos de moda. Recuerda que puedes utilizar otro tipo de materiales para decorar la caja, pero bueno, tú sabes que yo prefiero reutilizar materiales reciclados. Tú hazlo a tu gusto y según el estilo de la decoración de tu cuarto o a la persona que se lo vayas a regalar. Mira qué bonitas se ven las 3 cajas. Recuerda que puedes ver en el vídeo anterior cómo hice este precioso joyero en forma de baúl o cofre y donde te enseñé cómo hacer la técnica del hilo metalizado. Y para este vídeo, ya sabes, regálame un me gusta, escríbeme un comentario, comparte este vídeo con tus amigos, suscríbete a mi canal, dale a la campanita de las notificaciones, sígueme por las redes sociales y en crearyreciclar.com. Haz clic en el enlace del corazón para suscribirte a mi canal. Y en este enlace visita mi blog crearyreciclar.com. En esta ventanita tienes muchas ideas más. Y te espero en el próximo vídeo. ¡Chao!